¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿A todo esto quién presenta hoy? Adelante. ¿Quién presenta? Ey, te toca a ti, Farfán, güey. Farfán, ¿De sale. qué? ¿De qué? De presentar De presentar el el podcast. podcast. Así es, amigo. Sacli. ¿Cuál era Vamos, cuál era vamos. el nombre de este? ¿Del podcast? Sí, No se me lo olvida. sé. Dime tú. Mentes enredadas. Ah, sí, mentes enredadas. Bueno, pues le damos la bienvenida a este podcast interesante sobre estos días patrios en Eso. México. Las cosas curiosas que pueden surgir, mitos, leyendas, algunas realidades sobre la independencia de México y discutidas por 4 personas: José Pedro, Buenas. Presente, profe. maestro Presente. Cantar, Acá, listo. el colega Armando Listo, maestro. y su servidor Jesús Farfán. Vamos a ver Eso. de qué trata o qué curiosidades podemos encontrar sobre este gran suceso que Epa. vivió nuestro país, la independencia de México. Adelante, compañeros. Sale, gracias. Gracias, Farfán, por esa gran presentación. Llena de soberbia y halagos hacia nosotros. Eres grande. A ver, como inicio, el tema que elegimos hoy fue un poco cambiado. Cambió por cuestiones de rating. Queremos hablar un poco sobre lo que está aconteciendo, ¿no? O sea, la independencia. Primeramente quisiera preguntar hacia ustedes tres. ¿Ven normal que se confundan los atuendos o la vestimenta de la revolución con la independencia? ¿No han notado eso? Rápidamente hago un comentario. A ver. En México, moderno y ya posmoderno, no interesa eso. Lo que interesa es el show, o lo que interesa es lo que Octavio Paz señalaba en El laberinto de la soledad, ¿no? O sea, el pretexto es la fiesta, pues, ¿no? ¿Sí? Y no importa que vaya ahí como revolucionario del 10, Buchón, ¿no? 1910, 1915, o que vaya a la vieja usanza del 1810, 1820, con esas vestimentas que corresponden al periodo real de la independencia, ¿no? Ese es mi primer comentario. Ojo ahí. Y por ejemplo, ¿será prudente que se anteponga la fiesta antes que el real recuerdo de lo que fue el suceso? ¿O no habrá problema? Por ejemplo, hace poco estaba viendo un meme y Armando, en la batalla que se dio, que le da nombre a estos niños héroes, ¿contra quiénes estaban combatiendo? Norteamericanos. Exacto. Ahora, en Facebook, por ejemplo, los memes, mucha gente me alegaba hace un tiempo de, no, es que en Facebook puedes aprender historia a través de memes. Y yo, pues, puedes aprender una parte, bro, pero, por ejemplo, en esta parte de este enfrentamiento, el meme que está saliendo es cuando un francés ve que está cayendo un niño héroe. Entonces tú te quedas como de, bro, pues no era como tal el francés. Y después tú estás viendo que gente que alega que conoce historia y que ha aprendido gracias a las redes sociales está compartiendo la imagen. Y todos la están compartiendo y nadie dice, oye, ¿realmente era un francés? O sea, ojo. Sí, de acuerdo. Es que se dejan guiar más como por la idea general, ¿no? De los niños héroes. No ven el contexto en sí, como dices tú, de qué país era el que intervino en la guerra. Es que lo que les importa es el chiste, pues. O sea, el chiste está perro, porque sale el de B-Movie viendo al cielo y dice, cuando ves que un niño se tira con una bandera y tú, ay, cabrón. Pero está denso. Pedro, aquí yo creo que voy a hacer un breve comentario también que se relaciona. Sí. Yo me puse... Ahorita vuelvo, Héctor, vuelvo yo sobre lo último que comenta José Pedro. Pero De adelante. acuerdo. Muy bien. Pedro dice, pues, de que, y el maestro Alcántar, que hay una cierta confusión y hasta anacronismos en el mexicano al momento de
recordar su historia. Claro. Y yo, al momento de pensar en la independencia el día de ayer, pienso que es un tema delicado porque el primer nivel de dominio de la historia de un colectivo humano, al conocerla, pues yo creo que es identificar bien los relatos, los personajes, los acontecimientos, claro. Pero además, Enrique Florescano señala que una de las funciones sociales de la historia, además de dar identidad, es la cuestión del uso del poder político en la historia para someter a la idea nacional, ¿no? Entonces, una vez que el mexicano conozca la parte de su historia, un segundo nivel de comprensión de la historicidad, yo diría que sería el hecho de juzgar qué se está justificando con esa historia o qué poder político se sustenta. Por ejemplo, si nos recurrimos a la historia de Alemania, Hitler usó la historia a su conveniencia para justificar un genocidio a los judíos. Por ejemplo, él decía que ellos querían recuperar a la griega, de que querían aparecerse esos rubiecitos de ojo azul, cuando en la historia vemos que la gente que pobló Grecia no eran de esas características, los griegos eran indoeuropeos, de tal manera que Hitler utilizó esta historia modificada para sostener a su partido político. Entonces yo creo que ahora, además de que el mexicano no conoce su historia, hace anacronismos, quiere decir que somos sujetos fácilmente a un cambio de historia. Sí, nos pueden hacer chanchullo en la historia para cualquier poder político justificarse. Ese es mi comentario. Bien. Mira, este no va a ser tanto desmadre este podcast, va a ser más a la orden, va a estar perro. Maestro, ¿su comentario? Algo más, Farfán, para hacer comentario. No, ¿se iba a comentar algo, bro? Miren, lo segundo que señala el amigo, maestro y taekwondoísta José Pedro, es muy importante ese juego de las redes sociales, ¿no? Ya ve que a internet se le llama universidad de internet o universidad YouTube, dependiendo de la red, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo estoy de acuerdo, hay que relativizar. Sí se dan ciertos niveles de aprendizaje en los contenidos que circulan en redes sociales, pero el nivel es muy básico, el nivel es chapucero, es tendencioso, es para el chiste, para la broma. Bueno, y yo creo que así no, por eso nuestra identidad puede ser también así, históricamente hablando, es como que muy hechiza, muy de chapuza, muy de, si le agregamos otro elemento a esta noción nebulosa, gelatinosa de mexicanidad, no hay bronca, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay una real conciencia de cuántas verdades, cuántas mentiras, cuántas distorsiones hay en la historicidad de nuestros, por ejemplo, los símbolos patrios o lo que nos genera identidad, en este caso de la fiesta de la independencia, ¿no? Entonces, acuérdense que la noción de meme, yo puedo hacer una apuesta que la mayoría de la gente no sabe lo que significa, pues la noción de meme es en símil a lo que sería los genes, ¿sí? En el ADN de las personas. El meme sería como un gen, pero en lo cultural. De ahí viene el origen de esa expresión, ¿no? Entonces, ahí tenemos bastantes problemas con este asunto de la celebración de la fiesta mexicana por la independencia. Esa confusión que señalaba usted, José Pedro, al inicio, es una confusión que pervive, que insisto, pues no importa, el chiste es el show, el chiste es el mezcal, el vino, amanecer. El ir a dar el grito, ¿no? Digo, está bien eso, o sea, es parte de los festejos. Pero recientemente leí un pequeño texto de Luis González de Alba, me parece. El 68. Exactamente. Uno de los intelectuales y líderes. No me acuerdo si ya murió Luis González de Alba hace poco, ¿no? Se suicidó, profe, sí, 2 de octubre. Exactamente, él es. Entonces, si no, luego podemos corregir la cita, ¿no? Donde él señala
que dice, tú no ves confundido a un gringo o a un francés. Al gringo su fecha es 4 de julio, ¿sí? Día de la Independencia. Y aquí, si nosotros hacemos una breve encuesta, nosotros tenemos dudas si fue el 15 o es el 16, ¿sí? O el 20 de noviembre. O ya. Algunos, ¿no? Exactamente. O ya de paso se cruzan los cables, ¿no? Imagínense 3 fechas, entonces nosotros en términos de independencia tenemos esa duda, esa ambivalencia. ¿Sería el 15 de septiembre o sería el 16? Si existió el grito que dice Luis de Alba que mentira, pues que no existió, que Hidalgo no dio nada al grito, etcétera, así como lo señala pues la historia que viene en los libros de texto, indica pues que hay esa confusión, pues esa duda. ¿Es el 15, el 16 y le agregaríamos muy bien, o es el 20 de noviembre, el Día de la Independencia, ¿no? Entonces, ahí están estos elementos que, miren, y esto no es un asunto ni de historiadores ni de expertos, es realmente lo que da amargaza, lo que es el magma de un pueblo que genera realmente una identidad convencida. Ese sería mi comentario. Pero es que, por ejemplo, bueno, no sé, ya aquí sería ver, por ejemplo, las etapas, pero yo me acuerdo que cuando estaba niño no me explicaron onda en la familia, vamos a ir a dar el grito de independencia por cuestiones de esto y aquello. Simplemente era se independizó México y de hecho ni siquiera se llegaba a decir vamos a ir al grito de independencia, era vas a ir al grito. O sea, era una reunión social, no era un festejar el acontecimiento histórico. Y ojo, aquí yo vengo también preguntando, ¿es válido a estas alturas del partido, habiendo pasado tantos años, seguir celebrando eso? O sea, seguir celebrándolo en el sentido de decir, vamos a hacer una reunión masiva, vamos a hacer aquello, por habernos independizado de lo que sería España. O sea, a mí ya se me hace un poco como no dejarlo morir de plano el pasado, pero en mal rollo. No sé si me entienden, como de... Sí. O sea, por ejemplo, se habla mucho de que, en este caso, Japón, que fue destrozada básicamente en la Segunda Guerra Mundial por las 2 bombas. No sé si YouTube me vaya a quitar... Bueno, fue destrozada. Fue Hiroshima y Nagasaki. Sí, pero no quería decir el término con la N y termina en Ares por rollos de que YouTube te desmonetiza o te banea básicamente. Pero bueno, o sea, Japón fue básicamente destruida y llevaban un modo de ver las cosas muy de tendencia fascista. Supo adaptarse al cambio y ahorita está siendo una potencia. Está siendo como que perfilando en primer mundo. Y siento como que el mexicano siempre está en el pasado o siempre le echa una culpa a algo que sucedió en el pasado. En este caso es que nos quitaron todo el oro, es que nos quitaron todos los recursos. Pero pues siento que es muy por ahí. Pero a ver, yo no quería plantear esa. Quería plantear la de ustedes cuando eran más jóvenes. Maestro, en sus tiempos, Farfán, Armando, cada uno somos casi de distinto año. ¿Cómo era esa celebración? Porque yo me acuerdo que era así nomás. Aquí en Guamuchil, España, era, Oaxaca, era ir al centro, a la Vinci. Era ir al centro a dar un grito que no tenía ningún valor simbólico, simplemente era una pachanga. Los tamales, las esquites, así nomás era. Quisiera que ustedes me comenten cómo eran sus experiencias. Pues si me permites empezar. Adelante. Farfán, sí. Adelante, compañero. Después de usted sigo yo. Ok. Pues que como dice el maestro Alcántar, más que nada hoy en la actualidad, esta celebración, pues hasta el mismo nombre le hemos preguntando por tu pasado, homie. Yo te estoy preguntando por tu pasado. Sí, por eso ahí va para allá. Ah, bueno. Es celebración, pues hoy en la actualidad se ha tomado más que una celebración para recordar y para reforzar, como sale en la tele y todo, reforzar nuestra nacionalidad, nuestra identidad, recordar de que hubo un rompimiento. Tal vez la mayoría de la gente no piensa de esa manera, de que hubo un rompimiento
y de que ahora ya somos libres, ya se pudo instalar un gobierno autónomo. Autónomo, pero República. La gente lo toma por eso, pues en fiesta, y como dices tú, la mayoría vamos al grito a festejar porque viene un grupo famoso. Oye, es cierto. O porque van a regalar tal comida, o va a haber juegos pirotécnicos, vamos a llevar a los niños. O sea, ya lo miran como un día libre. De hecho, es el día libre al otro día. Es día, ¿cómo se les llama? Feriado, ¿no? Feriado. Es feriado. Entonces vas en la noche, festejas, te desvelas, tomas si quieres, y la gente que tome. Y es una fiesta en grande, pues. Y al otro día ya... Tiene dinero, pa. Ya sé. Sí, no, sí. Pero por ejemplo, dice Farfán, a mí no me ha tocado que aquí en Veracruz estén aportando el gobierno a... Capaz hay un güey de Veracruz. No, es que sí. O sea, aquí en mi ciudad no me ha tocado ver que digas que el gobierno dio comida o algo así. En Culiacán, ¿sí? No, yo me refiero a los puestos que hay de comida. Ok, yo pensé que sí ya se armaba un rollo como de, no, pues vengan, miren, a las primeras 200 personas que lleguen les vamos a dar tamales o algo así, pues. Estaría no, yo digo de los puestos de comida que hay y todo, pues eso es una celebración en grande que se realiza más que nada para hacer ese recuerdo de que ahora ya la independencia, pero no se enfoca más como estábamos comentando, de nutrir la historia, pues, claro, de contar realmente cómo lo que pasó o por qué pasó, o de preguntarle a las generaciones por qué se está celebrando, o por qué descansamos el 15, o por qué se descansa el 16. No saben, pues. Exacto. Es que imagínate ir con una cámara, un micrófono a la reunión esta que se hacía, porque pues COVID, y empezar a preguntar, sacar una media de qué tantas personas te saben explicar por qué. O sea, estaría interesante. Pero pues ya no puede el COVID, gracias. Mi comentario va, Pedro, claro, ya que termina el compañero. Muy bien, compañero. Lo que iba a comentar yo es que yo me doy cuenta, bueno, de manera personal, me he asumido como una persona que le tiene miedo al patriotismo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando me preguntan, compañero, ¿por qué le tiene miedo al patriotismo cuando me oyen decirlo? Pues que si te soy sincero, yo siento que la literatura me hizo sin patria. ¿En qué sentido? De que a mí siempre los temas que tienen que ver con el nazismo, los libros de la Primera Guerra Mundial, voy a citar el caso de Ernest Hemingway, este señor que le toca vivir los procesos de la Guerra Civil Española, le toca vivir la Primera Guerra Mundial como un militante del ejército italiano. Este señor, en su libro de Adiós a las armas, pues plantea un patriotismo muy, muy candente al principio de la obra, de que los italianos están muy convencidos de que los austrohúngaros son unos malditos desgraciados que les arrebataron sus tierras del norte. Entonces ellos sienten un fervor de que tienen que recuperar esa historicidad, ese territorio que les pertenece como colectivo. Y no más es el caso italiano, ¿no? Vemos en todo el siglo XX al principio una alza a los nacionalismos y al uso de la historia como un poder para justificar en las masas esos movimientos fascistas en Italia con Mussolini, con el rey Víctor Emanuel III, sería en el caso italiano. Mussolini pues era como una especie de primer ministro. Entonces vemos cómo la historia en estos episodios o estos momentos puede utilizarse con un poder destructivo en donde los seres humanos nos creemos estas ficciones, estos relatos y llegamos a asesinar al semejante. Y Hemingway al final de ese libro, Adiós a las armas, pues concluye pues de que quiere deshacerse de las armas, ya no se cree esos relatos de una guerra que se prolongaba en las trincheras allá en el norte de Italia. Sí. Conoce el amor con una enfermera británica y a partir de esas lecturas del nazismo, es el diario de Ana Frank, Los hornos de Hitler de Olga Lengel o Max de Sarah Cohen Scully, son libros que hacen ver pues, de que si bien es importante que el ciudadano de a pie conozca los lazos que lo unen a su pasado, también tiene que llegarse a un tercer nivel, a un segundo nivel, que es el que planteo yo, en donde se racionaliza qué tanto se está utilizando este poder histórico con intención política, ¿no? Yo creo que por eso le tengo cierto miedo al patriotismo a partir de estas lecturas literarias. Por eso, es mi comentario. Por eso, pero por ejemplo, Armando,
Es lo que comentaba yo de qué onda, o sea, ¿por qué seguimos celebrando esto si ya ha pasado tanto tiempo y lo celebramos como una victoria, como si hubiera sido el año pasado, pues, y como si esa victoria en este momento nos fuera a ayudar a ser mejores como país, pues? Sí, Yo sí, de acuerdo. Yo batallo ahí. Sí, entonces, pero aparte, no. Si estuviera bien claro el signo de la fecha, el signo de identidad, a lo mejor la celebración, no sé, pudiera ser distinta o no sé, el espíritu latino, pues, del Bacchus, del show, o sea, no se lo puede desprender este país, ¿no? Yo no digo que no hay que ser, no hay que tener este lado, no. El asunto es que predomina en todo, esa es la bronca, ¿no? Entonces, mire, todos sabemos, ustedes lo sabe la mayoría de la gente que tiene cierto nivel de conciencia del estudio de la historia, que se festeja, pues, el 15 16 de septiembre, ¿sí? El asunto de la independencia, que no se consumó, sabemos que no se consumó ahí, ¿verdad? Del No, inicio. Entonces, es el inicio. desde ahí estamos mal. Entonces se consumó o se llevó a cabo 10 años después, Así ¿sí? es. Entonces, 1810 fue en 1820, 1820 o 21, 21. ¿sí? Con Ahí se firma. el Sí. famoso abrazo de ¿qué? De Acatempan, ¿no? Así es. Eso- Guerrero, eso- Iturbide. Eso está bien Sí, perro, o sí. sea, como un abrazo realmente sí hizo algo. Un abrazo Ojo. medio hipócrita, ¿no? Claro, claro. No, o sea, no era un abrazo como de, ay, ahora sí se me hacen Luis amigos. de Alba, pues, Luis González de Alba, pero aparte dice, se consumó en un abrazo, o sea, No. no guerra, no, Ajá. en un acuerdo, pues, como en una negociación. Sí, pero ya Ya habían había pasado quedado 10 atrás. años. O sea, ya Ya no quedaba, se me hace gente para matar. O sea, bueno, sí quedaba, No, pues, ya pero había en el quedado sentido de atrás. que ya era un rastro de sangre muy cabrón. Intereses. Eran Claro. intereses en Exactamente. común Sí, por la entonces, Constitución. Pero por ejemplo, maestro, si ahí fíjese, usted está hablando de cómo celebramos el inicio, ni siquiera celebramos el cierre realmente. la consumación. Pero cómo es más chilo decir, nos levantamos contra los opresores españoles, hostia, en vez de decir, oiga, mira, esto fue con un abrazo, sí, fue un conflicto de intereses, pero terminó de forma no violenta, pues mueve más la chicha de decir, no, es que salió y llevaba el estandarte con empezó a correr. Claro, o sea, no es muy heroico decir, firmaron un tratado y luego hicieron un abrazo. Entonces, ahí está, pues, uno de los usos de la historia que se han señalado y que ustedes lo dominan muy bien, que es el uso político, que es el uso, creo, más socorrido a nivel global, ¿no? Porque en apariencia México se independiza, ¿no? Es libre. Y en la actualidad, nada de independencia, o sea, es una paradoja, es cero independencia y más globalización, más unión, más dependencia de, ¿qué se dice? Independencia y aislamiento no sirve para nada. Entonces la noción de soberanía, de identidad, ha quedado es desfase, está desfasada esa idea. Entonces, pues, no sé si nos va a tocar verlo, sobre todo a mí, quizás a ustedes les puede tocar, si haya una recomposición de este tipo de festividades. Yo la veo difícil porque, insisto, es el espíritu de esta falsa entendida como mexicanidad, o lo que nos da identidad, ¿no? Por eso se nos critica en nosotros desde las otras miradas de otros países o algunos intelectuales, o más claro este texto que escribió Andrés Oppenheimer sobre de basta de historias o basta de cuentos chinos, ¿no? Donde se critica que cuando vio ese proceso de desenterrar no sé qué a los niños héroes, no sé, algún prócer de la historia, dice que él se quedó sorprendido de todo lo que
toda la parafernalia que se había levantado en torno a unos restos de alguien, ¿sí? Que ya pues hacía un siglo, Sí, más ya de un siglo hablamos que de había siglo. fallecido, ¿sí? Y cómo esa vuelta al pasado, ese estar reviviendo un pasado, etcétera, y que muchas naciones sí reconocen su pasado, pero tienen su mirada hacia el futuro, pues hacia lo que viene, a la evolución, al progreso, aunque esté cuestionado, pero está hacia adelante, pues, Sí. no ir a desenterrar A al los niños. Pípila, A los a los no, niños, lo desentierra el es vato y que, todavía trae la piedra, según, ¿no? En la de esta. sí, entonces, no, pues eso al parecer no ayuda. Otro dato interesante, se lo planteo rápido, porque a veces es cuestión de que empiece uno a revisar pues, algún texto para conectar. Dice Luis González de Alba, dice tampoco se recuperó una nación, dice un pueblo. Eso es mentira, dice. ¿Cuál pueblo con nación? ¿Sí? Si se habla de un mundo prehispánico y desgraciadamente la nación o el pueblo con el cual se funda México, pues era el más mendigo, el más sanguinario, con los rituales que tenía, el menos evolucionado. A ver, ¿por qué no nos basamos en el pueblo maya? ¿Por qué no nos basamos en el pueblo tolteca? Entonces, México, lo que era el México precolombino o prehispánico, ustedes también esto lo saben como maestros de historia, era una serie de pueblos, Así es. era una heterogeneidad de pueblos y lo más iluminado de las culturas mesoamericanas, efectivamente, casi todos los historiadores coinciden, no eran los aztecas pues, o los mexicas, ¿sí? Entonces, para que vean, es mentira, tampoco se recuperó una nación y ponen los ejemplos. España sí recupera una nación cuando lucha contra los musulmanes, contra los moros, ¿sí? Recupera una nación que tenían invadida. Grecia recupera una nación cuando entra en conflicto con el imperio turco-otomano, ¿no? Porque lo ocupó, ¿sí? Lo avasalló, lo conquistó, pero Grecia se le vuelve a levantar en armas y recupera a su pueblo, a su nación. Ahí dice, yo no tengo nada que decir, pero en el caso de México, por favor, no se recupera una nación. De hecho, es básicamente crear una nueva, ¿no? Eso es como la Exacto. amalgama entre lo que serían los criollos o los que tenían acceso y querían un poquito más de poder o querían ya tener su parte del pastel y comenzaron a mover los hilos y se hizo. Sí. Pero, por ejemplo, fíjense, cuando, no sé si les tocó, a ti sí, hermano, creo que tú todos los años diste historia de México. A ver. Pero, Sí. por ejemplo, en los libros de texto, la primera fase, que es todo esto hablamos de, qué heroico el cura Hidalgo, qué chilo, ¿no? Sí, sí. Es como que pónganle que abarca 5 hojas del libro de texto. Y tú, qué chilo. Ya para la consumación de la independencia es un párrafo. Yo me acuerdo que lo estaba leyendo y así como de, ¿qué onda? O sea, lo que debería de ser, en mi opinión, como que lo más importante, porque ya viste como que todo el proceso y llegas al final para iniciar otro proceso, te lo abarcan en un párrafo, en menos de una hoja. Y es como de, bro, o sea, claramente tú tienes tendencia a destacar lo que va a ser de cultura popular. En este caso, pues los más reconocidos, o los que están en los billetes directamente. Claro. Y cuando decía los recuerdos de infancia, pues yo cuando sabía de esta festividad pequeño, yo la verdad esperaba un grito, o sea, un grito, lo que es un grito, pues, ¡ay! Algo así, sí, ¡ay! Algo así, y les decía a los camaradas después de la pandilla, la generación, oye, pero ¿cuándo van a dar grito, pues? O sea, grito, pues, nunca lo daban, entonces yo traía esas nociones, y este asunto de las vestimentas, mis amigos, colegas, tiene que ver también con economías. Pues yo apenas usaba mi pantaloncito cuando había chance, alguna truza de lujo, pero no todo el tiempo, playeritas, pues a veces había zapatos, ¿no? No, que mandarse vistiendo la vieja usanza. O sea, también eso tiene que ver con economías, pues. Esa es la noción que yo tengo muy de infancia, ¿no? Pues igual y coincido con ustedes, ¿no? Pues, el grito que en la plazuela, que va a haber así como fiesta. Pero
regularmente mi familia ha estado como un poco excluida de eso. ¿Por qué, José Pedro? Y Farfán y Héctor Armando. Porque lo que aseguraban, en mi caso, en la década, a fines de los 60 y década de los 70 del siglo pasado, lo que querían asegurar las familias, pues era poco la sobrevivencia, pues comer, vestir mínimamente y ir a la escuela. Ya lo demás quedaba así como que muy, muy lejano, pero esa es la noción. ¿Quién va a gritar? ¿Qué es esto? Pero me hizo recordar, maestro, me sí. hizo recordar, profe, a Mark Twain con el niño Tom Sawyer. Él tiene la misma mentalidad, pues, de los niños. Mark Twain yo creo que hace un elogio a la niñez o a la infancia, porque el personaje es muy travieso y lo único que le interesa es jugar a los piratas y buscar aventuras creadas en su cabeza. Y sí, un niño todavía no alcanza a dimensionar las cuestiones políticas ni la carga simbólica que tiene el grito, pero entonces lo asocia a algo muy natural o literal, ¿no? Que un grito que él está acostumbrado a escuchar, ¿no? de sus papás o de su mamá cuando lo regañan. Entonces yo creo que esa experiencia que usted destaca, pues yo creo que nos hace un llamado de atención a los maestros de que nosotros somos los encargados de transmitir o reeducar esas cargas simbólicas desde la visión, ya vamos a decir, oficial del Estado en los programas de estudio, o desde otra visión más distinta, porque aunado a mi comentario que decía de que me da miedo el patriotismo, incluso el programa de estudio 2011 y también el 2017 de historia contempla que la finalidad de la enseñanza de la historia no solo sea el crear amor a la patria, sino que también te haga un ciudadano del mundo. Claro. Esa expresión. Entonces, yo creo que el reto ahorita, que como decían ahorita hace un momento, de que ya los nacionalismos aislados o en soledad ya no son tan importantes en esta era global, entonces conviene replantear esa enseñanza de la historia hacia una finalidad de cohesión social, pero a la vez de respeto hacia las otras naciones, ¿no? Creo que por ahí va la idea. Pues, Armando, me estaba acordando y estaba pensando, analizando de por qué, porque me quedó la duda, la pregunta de por qué sigue la gente, como estamos comentando, mirando esta celebración como un festejo, como una fiesta. Y estaba pensando, por ejemplo, en las escuelas, desde muy temprana edad, si nos ponemos a realizar una encuesta, a casi la mayoría le aburre o no le gusta lo que viene siendo el tema de la historia. Y también pues influye mucho el de que los alumnos no les interese la historia y no asimilan estos procesos o estas celebraciones como dices tú, con esa mira, pues lo miran más a lo lejano de festejar, de estar en fiesta, de tomarlo como una fiesta en sí y no mirarlo como lo que sucedió o tener una mínima noción ahorita que estaba comentando. Es que, por ejemplo, partamos desde la base. A nosotros siempre nos han dicho que la independencia se logró gracias a el pueblo. O sea, que el pueblo fue el que hizo, los indígenas fueron los que hicieron y deshicieron. Y que ellos, o sea, pero es una idea de, casi nos están diciendo, tú amigo, tú que estás recibiendo esta clase, tú puedes hacer un cambio social. O sea, tú eres el que va a modificar todo esto. Pero ya uno investigando más se da cuenta que realmente, pues suena feo, pero el indígena o los esclavos incluso que se habrán sumado eran carne de cañón. Claro. O sea, no eran las mentes. No estaban interesados en lo que viene siendo la guerra. Los que estaban interesados, tengo entendido, eran los criollos. Ellos pues los utilizaron porque obedecían al amo nada más. Eso es lo que voy, pues, o sea, cómo nos dicen, queriendo llamar nuestra atención de algún día tú puedes ser un luchador social, tú solamente ármate de valor, pero nadie te dice, por ejemplo, no, es que cuando se inició la independencia, que era lo que comentábamos ahorita, hermano, ¿te acuerdas? Sí. O sea, el cura Hidalgo quedó en un punto trastocado, quedó loco, pues, o sea, imagínate, por ejemplo, la escena esta de los indígenas asaltando, ¿cómo se llama?
La alhóndiga de granaditas. Ándale, asaltando esto y masacrando. O sea, igual ellos con el coraje que tenían de, bueno, pues es que ustedes llegan, nos empiezan a maltratarnos de pues ya es hora de que nuestros instintos más, pues prehispánicos casi, ¿no? De indígena, arrasen contigo, brother. Y no sé, pero a mí me gustaría hacer como que incluso, dime. Eso que mencionas, Pedro, es una revisión de la historia que existe, una interpretación de que en México las grandes revoluciones siempre tienen que ver con la clase adinerada o burguesa, porque ya ves, yo creo que sería una perspectiva materialista, pues, desde el marxismo, porque como dice Farfán ahorita, es cierto, o sea, la parte criolla, que eran los hijos de los españoles, pero nacidos acá en América, pues eran los que estaban molestos con las políticas virreinales porque les limitaban su poder, no les dejaban participar en puestos políticos importantes que estaban reservados para los españoles puros o peninsulares. Sí. Entonces había ciertas rivalidades, pues, y los altos impuestos de la corona. Entonces ellos como clase adinerada, pues sí ambicionaban esa perspectiva histórica materialista dice pues de que la revolución no la hace la clase obrera o campesina del país, sino la clase media, ya arriba, como por ejemplo Obregón, Calles, que son burgueses, que como el poder político se limitaba a una clase muy reducida y ya envejecida en el poder, que era el caso de los científicos porfiristas, pues vemos que esa clase adinerada que se benefició con el esquema económico del porfiriato, pues también quería participar en la política como lo querían hacer los criollos, ¿no? Entonces la revolución en México, esa perspectiva existe, como la comentas tú, de que la clase en el poder, o más poderosa burguesa, es la que moviliza a las carnes de cañón o a la noción de pueblo. Pero es que ahí está bien sencillo, güey. O sea, por ejemplo, si nosotros 4 estamos viviendo en determinado sitio y sabemos que no estamos en las mejores condiciones o quisiéramos estar mejor, si nosotros 4 iniciamos un movimiento y se supone que estamos buscando un cambio, no debería de importarnos quién al final logra llegar a hacer el cambio o logra establecerse en el, entre comillas, poder. Porque se supone que nosotros vamos con una ideología. ¿Qué vemos en la Revolución Mexicana? O incluso después de la independencia, que se empiezan a hacer lo que sería una traición tras otra, hasta que llega un punto en que uno corta a todos los que podían traicionarlo y llega un punto de prosperidad. Y es como de, no buscas un cambio, realmente lo que se busca es el poder. El ejemplo más claro tendríamos el papá de Farfán históricamente, don Porfirio, que inició muy chilo, ¿no? O sea, tipo de, ese homie está mal, no, Benito sí es bien lacra, güey. ¿Cómo que reelección? ¿Qué pedo? O sea, no, vénganse conmigo y todo bien. Yo no voy a caer en esos juegos tramposos. ¿Y qué tuvimos? Una dictadura. 30 y tantos años. O sea, no es una cuestión de ideología o de buscar un cambio, es una cuestión de buscar poder así de fácil. Entonces ahí se van prefigurando lo que mueve realmente a las revoluciones, a las gestas, a los golpes de estado, ¿no? Ya ustedes van delimitando entonces claramente, ¿no? Son los científicos, las clases medias y sobre todo las altas, las que detentan el poder económico. Y cuando hablamos de los científicos, pues coloquen ustedes las denominaciones de movimientos culturales o intelectuales a nivel internacional. Son los científicos, son los intelectuales, pues son las clases educadas, ¿sí? Son los que quienes accedieron a los tratados pues del positivismo que ayudó a instalar la dictadura porfirista. Bueno, fueron ciertos grupos de élite o de intelectuales, ¿no? Barreda, Justo Sierra, pero Limantur, exacto. Pero antes los liberales, ¿sí? Y los mismos conservadores en la gran división que existe y que sigue existiendo con la mediación de lo que se denomina la izquierda, lo que ustedes están diciendo efectivamente tiene que ver con quiénes son efectivamente los que mueven esos hilos y a quién se manda como carne de cañón.
y los objetivos de las mismas revoluciones o las gestas o de los movimientos independentistas de los Estados-nación tienen pues hilos analíticos que los podemos ver en cada país o en cada civilización, ¿no? Si nos vamos a Cuba, quienes dirigieron la revolución no eran obreros de la caña, ¿verdad? No. Sí, está muy claro, ¿no? Es con una revolución que recupera que instala un poder de corte, que intentó ser de corte socialista, comunista, ¿sí? Pero quien dirige no son, es la gente humilde, la gente no estudiada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para eso se requiere proyecto, se requiere saber negociar, se requiere saber mediar, y claro, también se requiere en ese entonces pues el conocimiento de las estrategias de lucha, de guerra. Si nos vamos a China, Mao Zedong; si nos vamos a Rusia, Yes. Lenin, Qué grande era Lenin. Trotsky, hasta ¿sí? que triquis. El mismo Stalin en la fase inicial. Si nos vamos a Rusia, a Yugoslavia, etcétera, entonces vamos notando pues, que hay Son esta tendencias. presencia, ¿sí? Y eso lo tendríamos que saber pues la mayoría de la gente de un estado, de un pueblo, una civilización, pero no lo saben o no nos enteramos, entonces pues somos así como que fácilmente manipulables, ¿no? El texto clásico de La Ronda de las Generaciones de Luis González y González, donde él señala y va ubicando qué generaciones van a dirigir en un determinado periodo a México, ¿no? Y lo va demostrando. Claro que sí hay otros procesos, que el enfoque que sigue el historiador Luis González de Alba no se puede cumplir al 100%, pero cada vez que vas ubicando esa ronda de generaciones que van a dirigir, se cumple. O sea, y tiene que ver con gente con poder, con gente ilustrada, con intelectuales, con periodistas, con poetas, etcétera, ¿no? Entonces, esos van naciendo, dice, aquí los están cultivando, aquí los están apapachando, etcétera. Y a los 20, 15, 30 años ya están dirigiendo. Lo que sea, una revolución, un movimiento, unas leyes, creando las leyes de amortización de los bienes del clero, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, la historia de un país, y por eso, como lo discutíamos cuando trabajamos los cursos, la historia es un campo del saber muy disputado. Ese sería mi comentario. Definitiva. A ver, yo suelto la pregunta así en corto y Farfán va a ser el primero en responder, así que escucha muy bien, Farfán. Ahí te va. A ver. Y no la repetiré. Así de profe Zarra, ¿no? Que habla despacito, está hasta el frente y el morro de atrás y tú. ¿Quién fue el propulsor de la independencia? Y el muchacho de atrás pobrecito, con una infección en el oído, no escucha bien, ahí, astigmático, miope, todo mal. Profe, ¿puede repetir? No, joven, presta atención. ¿Por qué no pone atención a lo que digo? ¿Le importa poco lo que yo hablo? No. Esos profes están amargados. A ver, ahí va, Farfán, ahí va. Pon atención, porque sí repito una vez nomás. Ahí va. ¿Qué genera en ti Vale, que es... Espérate. Otra vez porque me interrumpieron, cabrón. Ya. Adelante. Gracias, Armando. ¿Qué genera en ti? Me imagino Farfán apuntando. ¿Qué genera en ti? ¿Qué genera en ti? ¿Otra vez qué? Ah, joder, nada. A ver, ahí va. No, ya, en serio. ¿Qué pasó? Es que no escuché. Estaba Obol molestándome aquí. Farfán, ¿qué significa para ti la independencia, güey? Más allá de un contenido que tienes que impartir, ¿qué significa para ti la independencia? O sea, cuando tú escuchas, lees, sabes algo de la independencia, ¿qué se genera en ti? Y pues va a ser la misma pregunta para mis otros dos compañeros que están aquí, así que pueden ir pensando, pero a Farfán lo agarran curva. ¿Qué genera en ti, Farfán? ¿Qué genera en mí? Sí.
pues cuando hablan de independencia, me acuerdo como lo que estamos analizando hace poquito, de que gracias a ese suceso se le puede decir que hubo una liberación de los españoles, pero no hubo una oportunidad para que se liberara nuestro país, porque en sí, pues sabemos que este suceso, como lo comentamos, se hizo para beneficiarse la gente criolla, la gente que estaba aquí instalada y que ya tenía facultades, ya tenía poder, pero quería dar un brinco más y tener el control total del país. Entonces, gracias a esa, por así decirlo, esa ambición de ellos, se dio una oportunidad de que se fuera transformando el país y se lograra lo que hoy tenemos, una independencia. Eso es lo cuando se habla de la independencia de México, siempre viene a mi recuerdo eso. De hecho, ya ves que se comenta mucho de que en realidad uno de los gritos que dio Miguel Hidalgo, güey, que viva el rey Fernando VII, porque lo hacían en el sentido de darle el apoyo al rey, porque fue invadido España virrey, pues. por Napoleón. Entonces estaba Francia instalada y querían imponer a un francés. Entonces ellos querían que regresara el rey de España. Entonces por esa inconformidad también se dio oportunidad de ellos poder luchar, los criollos, y de quedar México como instalado, ¿no? De hecho, hasta creo que tenían interés de que viniera el rey y gobernar aquí en México. No sé si estoy mal, me dice. No, entonces pasó hace mucho, güey, realmente. Entonces, sí, o sea, nosotros no estábamos ahí para saber si sí o si no. Dale, tú dale. Sí, entonces cuando se dio esa oportunidad fue que dio un escape para que nosotros estuviéramos libres. O sea, eso no fue el interés real de ellos, pero gracias a ellos se dio esa brecha. ¿Te imaginas ¿te imaginas a Miguel Hidalgo viendo el cielo? Verga, ¿qué hice? pero ¿qué genera en ti? Pues te sientes acá medio español, medio mexicano, medio musulmán. ¿Qué sientes, güey, acá cuando tú dices, benchi, o sea, España ya no rige este país? Nueva España ya no es este lugar, ahora es México. ¿Qué sientes, Farfán? ¿Qué te tiembla cuando dices eso? No, pues. No, un sentimiento simplemente como de que un recordatorio, no es ningún sentimiento que digas tú muy patriótico, pero sí es un recordatorio de los sucesos que se dieron, nada más. Así nomás, un mero hecho anecdótico para ti. Como cada fecha histórica es un recordatorio de qué es lo que sucedió ese día. ¿Por qué se dio ese suceso? ¿Qué es lo que influyó? O sea, es un momento para reflexionar cada uno. Deberíamos de verlo así. Un momento de reflexión. Ok. Muy buena respuesta. Tienes un punto. Puedes volver a tu asiento, homie. Ok, gracias. No, pues ahí, ustedes dos, ¿quién elige? ¿Maestro o Armando? Primero el maestro Alcántara. Bien ahí. Modales. ¿Qué significa, pues? ¿Qué siente, maestro? ¿Qué siente acá? Cuando usted lee, ve o escucha algo de la independencia, ¿qué siente? Bien ahí. Bien emocional. No, o sea, pero pues, o sea, ¿a poco nunca ha estado con compas, con camaradas y ha salido el tema de independencia o de a huevo, yo soy bien mexicano? ¿Qué onda con esa parte? Y vea, lo dije así medio a bote pronto, pero usé la categoría, la palabra suya, ¿no? Sentimientos, ¿no? Entonces pega en la amígdala. Entonces quiere decir que es la independencia es algo sumamente o altamente significativo, no nada más para mí, creo que para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque está imbricado, está reconectado con las emociones primarias de nosotros, ¿no? Eso hace que uno, al escuchar representantes de nuestro país,
le genere la movilización de esa emoción, de esa felicidad, de esa euforia, ¿no? Caso prototípico cuando juega la selección mexicana de fútbol, ¿sí? O sea, ahí está, o sea, vea cómo todo este trabajo de décadas sobre los niños, adolescentes, sobre las personas, tiene ese efecto, o sea, te emociona, te sientes esa especie de identidad, de pertenencia a los 11 jugadores, a la banca, etcétera, pero no lo ves en eso, ves en otra gesta deportiva, en la marcha, en las comidas incluso, ¿no? Las comidas, entonces, como está tan, imagínense que hubiesen sabido un poquito más los diseñadores de currículum sobre neurociencias y cómo los aprendizajes que están vinculados a las emociones pues son más duraderos, pegan más, no se olvidan, son altamente significativos y están muy vinculados. Entonces por eso la estrategia neurociencia, la estrategia, vamos a decir, de socialización, de conocimiento de nuestros símbolos, nuestra mexicanidad, nuestra historicidad, está muy articulada con asuntos vinculados a las emociones. Entonces, es inevitable. La diferencia es que uno se puede abstraer por momentos y decir, yo también creo mucho en esa máxima de ser no nada más el intelectual, el científico, el gran pensador. Nosotros tenemos que ser mexicanos universales, o no en la idea esta hollywoodesca de soldado universal, ¿no? No. O sea, es mexicano universal, ¿sí? Es un particular universal. O sea, que pertenecemos, pues, a una matria que se llama tierra, incluso más allá de la tierra, a nuestro sistema planetario, etcétera, y que estamos interinfluenciados, ¿no? Que desgraciadamente los marcajes de fronteras políticas, de banderas, que sí es cierto, nos deben dar una idea mínima de identidad, pero igual, o sea, yo no me suicido con una bandera. No, por favor. Mejor me dedico a dar lo mejor de mí como ciudadano del mundo, ciudadano de México, a mejorar la civilización. Y que cuando vaya a otro lado digan, él es mexicano, y que no digan nomás las malos, pues, porque si es bien feo que tú vas a Estados Unidos y, eres mexicano. No me mates, por favor, con tu pistola. Racismo. Es claro. Sí. El gringo también es súper patriótico y hay veces de que ve algo distinto y se espanta. O sea, esa onda ya es radical, pues. Entonces, eso es lo que me hace sentir. Bien. Pero, buen comentario, nuestro. Excelente. Okay. Vamos por la misma línea, yo creo, de pensamiento. A eso me refería, a eso me quería aproximar con el asunto del ciudadano del mundo, pues. Dice José Pedro que no. Lo que dijo el compañero, yo también. Dice una letra, yo creo que una letra de los Beatles sintetiza ese asunto, ¿no? Esos vatos no eran hippies, ¿verdad? Hace el amor, no la guerra, ¿no? Hagan el amor, no la guerra. Pero, por ejemplo, el movimiento hippie, ¿cómo se llama? Chécate el rollo de Woodstock. O sea, se hizo un desmadre. Realmente los ideales hippies eran superficiales, güey. Bueno, voy a cerrar con mi idea de lo que me provoca o me hace sentirla. A ver, ¿tú le vas a hacer el amor a la patria o no? No. Eso te no, fíjate, Pedro, ahí va. Dale. A tu pregunta contesto. Mira, yo cuando fui estudiante en la Normal de Sinaloa, en la especialidad de historia, me gustaba mucho leer diferentes libros de texto para analizar la parte oficial. Me la tiraba acá de Carlos Carrillo revisando los textos gratuitos, a ver qué opina la Santillana, tal marca, tal editorial, iba analizando. Santillana, güey. Son lo mejorcito, güey. No estoy diciendo ningún juicio de valor, nada más estoy diciendo que analizaba diferentes editoriales de cómo se trabajaba la idea del texto oficial del movimiento de independencia. Pero la mayoría se parecen, son muy parecidos los relatos, como dices tú, hay una tendencia a la historia que exalta demasiado a los seres humanos, a las figuras clave del movimiento,
relato, casi poniéndolas en un pedestal de Partenón griego, pues de grandes figuras heroicas, pero ahora en esta ocasión, este 16 de septiembre, hice una cosa distinta, ya no me centré en estudiar los relatos oficiales de la historia. Espera, disculpa. Tú cada 16 de septiembre te ponías en estos 4 años a eso. O sea, tu 16 de septiembre era eso. Estudiar la historia, que venían los libros. Paréntesis, Farfán, ¿qué opinas de eso, güey? No, pues cada quien piensa diferente. No, tío, que me la tiraba de Carlos Carrillo. Yo reflexiono de qué pasó, pero él estudia, está bien, se acepta. Sí, igual y yo soy el que está mal, ¿no? Yo nomás salgo a comer y a comer esquite. A comer esquite y a mancharme los dedos con los tostitos cuando lo hago tostiesquites. Pero bueno, cada quien, ¿no? Te digo, este 16 de septiembre fue diferente. Sí. Hice leer la literatura que leía Miguel Hidalgo. Entonces me encuentro a un personaje para darle más carne humana, pues a Miguel Hidalgo, claro. De ese atril. No era ningún dios, el compa se drogaba. Diga las cosas como son. Un ser humano de a pie. Me encuentro un personaje del teatro francés que es Jean-Baptiste Molière. Es un autor que era uno de los más leídos por Miguel Hidalgo, e incluso el cura Hidalgo traduce del francés, que era la obra original, que escribe Molière, lo traduce a español y hace una adaptación de sus obras, este señor, en la Nueva España, en sus conventos. Y era muy castigado porque, analizando la obra de Molière, te encuentras que este señor criticaba a los fanáticos religiosos, criticaba a las cuestiones de la coquetería de las mujeres. Oye, pero qué avanzado, ¿no? Mujeres. Sí, Molière era un tipo que le gustaba mucho satirizar a la clase burguesa por sus excesos, por tirárselas de muy acá, pomposos, ¿no? De la gran cultura y dejar menos a la clase campesina. Entonces, Hidalgo Molière era un sujeto a veces perseguido por la prensa francesa de aquel momento, de la opinión pública, fue censurado, incluso encarcelado por sus ideas. Entonces Miguel Hidalgo era un cura, un religioso, y sí es bien sabido que Molière era un libro prohibido en Nueva España. Entonces él lo conseguía en una especie de mercado negro, y aún así lo hacía en su iglesia, fue la adaptación de este señor. A ver, igual y poco se habla de los huevos de Hidalgo, ¿no? O sea... Sí. Esta obra yo la recomiendo. Las obras de Molière las vende todas las puedes encontrar en la editorial Porrúa. Las diferentes comedias. Sí. Incluso se burla hasta de los médicos. Molière, que en aquel tiempo decía que los médicos eran muy fanfarrones y inventaban curaciones milagrosas de coma pan con vino, y la gente nomás interesaba el dinero a los médicos, ¿no? Entonces la tiene contra todos, contra los médicos fanfarrones, el compa le tiraba, contra la religiosidad. Sí. Entonces es un autor que me gustó mucho, Molière, y al mismo tiempo te da una imagen del cura Hidalgo. O sea, imagínate comprando este libro prohibido y traduciéndolo, o sea, da una idea de que era un personaje que le gustaba pensar. Que era polémico, ¿no? A la sociedad en la que le toca vivir, exactamente. Podrías decirse que Miguel Hidalgo se asemejaba un poco a un Kafka del siglo XX, ¿no? Que también está inquieto con las burocracias, con la guerra mundial. Entonces, estos pensadores, pues son seres humanos, o sea, pero lamentablemente nuestra historia con ese manejo político nos hace perder esa humanidad de Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, mi comentario va por ahí, que además de conocer nuestra historia, que sí, como el maestro Alcántara, genera estados emocionales, creo que también deberíamos enfocar esa enseñanza a humanizar a esos personajes y ver ese relato que sí nos da identidad, pero también pensar que en la historia no todas las cosas son permanentes. En la actualidad, quizá México cambie con el tiempo, unos años más a otro nombre, otra organización política, y como dice Yuval, no me quiero adelantar, ¿no? Si ya estamos conociendo estas cuestiones emocionales con el aprendizaje, pues quizá en el futuro vaya a haber una dictadura bien difícil, ¿no? Ojo ahí con el Musk, ese güey nos quiere poner un chip en la cabeza. Ojo. Sí. Ojo. Vamos hacia la integración, dice Yuval. A la integración de... No hay muchas culturas, dice, se están pareciendo cada vez más. Así es. Se mezcla. Ese es mi comentario. Oye, Armando, pero por ejemplo, ¿no crees que sería que pudo hacer eso porque estaba en Nueva España? O sea, chance no estaba tan cerca o no estaba tan impulsado lo que era la cuestión de la religión ya en una cuestión de casa de brujas, pues sí me explico.
Imagínate que hubiera estado en España y se hubiera aventado esas maniobras. Chance y allá, al haber una autoridad mayor o que estuviera más presente de que literalmente todos fueran adeptos a la religión, lo hubieran... Pues, lo queman allá. Claro, hubiera sido una leña más en la hoguera. A eso me refiero, pues jugó mucho a su favor que estuviera tan lejos del grueso de la religión. Si era listo, a ver, ¿cómo sabes eso? Pues no sé, pues, mi primera respuesta es ¿cómo sabes eso? No, pues claro que la pensó, dijo, pues allá no puedo hacer mi loquera. A ver, ojo, quiero retomar el tema que hablábamos al inicio. El cura Hidalgo sí habrá llegado a estados más allá de lo normal. Se habrá embriagado mucho con vino, habrá probado ese peyote o qué habrá sido lo que desencadenó que se lanzara pues literalmente era, yo la veo, fíjense, yo la veo como una guerra imposible de ganar. Y ahí está el caso, no la ganaron como tal, o sea, fue al final una cuestión de intereses que coordinaron y todo salió perfecto, pero yo nunca vi como que una fuerza real por parte del pueblo indígena, porque no era ningún ejército coordinado, ni entrenado, ni con las mejores condiciones, pues. No. O sea, yo a eso me refiero, pues. Consideraron al principio que fueron delatados, o sea, tuvo que adelantar el movimiento. Eso sí. Se tenía planeado en octubre. Y finalmente, porque los delatan, se adelanta el 16 de septiembre y por eso inicia de manera precipitada el movimiento. Pero, ¿tú te refieres, Pedro, hacia qué va la pregunta? Pues, no sé, yo nomás pregunto cosas y voy dejando que el tiempo pase en el podcast. No, mentiras, no, yo me refiero a... No, es adecuada la pregunta, ¿no? Gracias, maestro, por comprender. Ya ven que siempre en las iglesias o el sacerdocio, ellos toman por simbolismo la sangre de Cristo a través de los diferentes vinos o licores que ellos tienen, ¿no? Y al final de cuentas, como humanos, ¿sí? Ojo con la human condition, la condición humana. Sí, Hidalgo es humano, pues, claro. ¿sí? O fue humano. Fue. Nada de lo que hacen los humanos, por tanto, le era extraño, ¿sí? Entonces, pudo haberse dado, si no en el instante del hecho de lo que se llama históricamente el grito, pudo haberse consumado, no sé, días previos o el mismo día o antes. ¿Por qué no? El dato yo no lo tengo preciso, pero yo sé que en esos entonces ya circulaban pues vinos y licores, ¿no? Pero aparte, José Pedro, la lectura, las ideas generan estados alterados de conciencia o estados alterados de la mente, ¿sí? Entonces puede ser eso, la lectura, y cualquier asunto de insurrección que rompa con el statu quo, que rompa con la vida cotidiana, que rompa con la normalidad. Acuérdese otra vez, desde la neurociencia se generan cierta química cerebral que hacen que usted, el que lo está dirigiendo, pase a otros niveles, ¿no? Eso sucedió en Miguel Hidalgo, eso sucedió en Morelos, en Zapata, en Villa, sucedió en Madero, sucedió en el Peje, sucedió en Fox, sucedió en Castro, sucedió en Bolívar, en el Che Guevara, sucedió en Washington, en Lincoln. Sí, esa química cerebral que se libera hace, yo coincido con la pregunta que hace usted, hace que la mente pase, el cuerpo pase a otro nivel de, vamos a decir, de funcionamiento. Y yo no digo que algunos otros líderes pudieran hacer uso de alguna sustancia alucinógena, ¿no? Que claro, les diera toda esa lucidez. Esto lo pudiéramos luego tratar en otra podcast de cómo intelectual
intelectuales vinculados al consumo de drogas. Ahí está el caso de, ¿cómo se llama este? ¿Sí? El que consume el peyote, Huxley, ¿no? Aldous Huxley. Uh-huh. Sí, Ahí está. Lo reconoce abiertamente sus prólogos. No, Sí, pues es que tiene un libro, a través de las puertas de la percepción, creo que es, donde consume y te va narrando qué onda. Y el vato dice, no, pues ya entendí por qué el artista se queda viendo una silla, el güey, ¿no? Y la silla no la ve como un objeto normal, sino que ya ve como una pintura de un artista. Y dice el compa, o sea, tal vez esto es lo que ve el artista. Y yo solamente lo puedo ver bajo efectos de esta droga. Okay, muy bien. Entonces, esto es lo que yo, cabrón. ese es mi punto de vista. ¿Tú, Farfán? No, yo estaba pensando de que, por ejemplo, la independencia habrá sucedido el momento en el que no pudo haber durado tantos años. O sea, pudo haber un momento en el que se acortara antes, pues. Esa era mi duda. Tú estás preguntando si Porque en algún punto se pudieron como que, a ver, como que... Antes. Sí, sería... La independencia. Es que creo que lo que quiere decir es como de... La toma que dijiste, la toma de Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato. Sí, tengo entendido que de ahí en adelante como que tuvo más protagonismo o más... ¿Cómo se le puede decir? El ejército, pues. El ejército el ejército insurgente. Tuvo más... Ya. Sí, es que incluso el ejército insurgente llega a la Ciudad de México, muy cerca de la Ciudad de México, y hay una teoría, pues, de que por qué Miguel Hidalgo, ya estando tan cerca de tomar la capital, se decide retraer, se regresa, se va a Guadalajara a firmar unos decretos de abolición de esclavitud. Entonces, algunos historiadores creen que si Hidalgo se hubiera atrevido a tomar de una vez la capital, se hubiese quizás agilizado el proceso de independencia, pero pues no es más que una historia contrafáctica que pertenece al rollo de lo que hubiera sido. Es de pero teorías, ¿no? Es una posibilidad. En inglés sí. el what if. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿qué hubiera pasado? Pero ahí no entra el rollo de que ya, o sea, es que también es lo que yo comentaba, pues. Por ejemplo, ahorita nosotros ya tenemos muy familiarizado el concepto de que maten a alguien a balazos, alguien reciba una puñalada, dejen un cuerpo tirado en cualquier camino. Pero imagínate que el cura jamás había visto sangre y de la nada llegas a un lado y tú dices, no, pues llevo a mis compas, o sea, no son compas, pues, pero llevo a mi grupo. ¿Qué va a pasar? Y empieza a correr la sangre bien feo. Entonces imagínate si eso pasó en ese lugar, que hubiera llegado, hubiera tomado la capital, que se hubiera puesto peor. Tal vez el vato dijo, ya no quiero, o sea, ya no me va a dar la mente o la culpa, o tal vez pensó en cuestiones divinas de Dios no me va a perdonar si hago esta onda, pues. Porque con esa toma los realistas se estaban rindiendo prácticamente. Entonces, como dice Armando, bien pudo haber llegado a México y terminar pronto la guerra y no hubiera durado los 11 años de guerra. Es que es mucho, 11 años es mucho. Bien. Demasiado tiempo. Pero bueno. Creo que, no sé si el tema, pues ya ves, es muy polémico para bastante. En esta parte yo quisiera sugerirles que yo seguiría la grabación hasta acá, ¿sí? Para moverme a la actividad que sigue. Sí, de hecho ya nos pasamos de la hora, ¿eh? Ya estamos en tiempo. Sí, estamos bien. Salió bien. Okay. Pues si gusta lo terminamos para que no se salga y ya, pues ya así lo dejamos. Entonces, esta grabación se la vamos a mandar a... yo ahorita les explico, nomás despídanse de la gente de YouTube y ahorita les explico yo qué onda. Muy bien. Pues, próximamente nos vemos con otro tema interesante. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, que compartan y suscriban. Eso. Bueno, gracias, gente.